Aproximación al Dios Redentor. Por su influencia salvadora, Dios se manifiesta dentro de su propia creación y se convierte en el Salvador de los seres humanos. Esto significa que después de haber forjado en la sustancia de su pensamiento formas de vida dotadas de su consciencia, la cual se ha subdividido en miriadas de fracciones individualizadas, no se ha limitado a esto y se manifiesta en el interior de su propia exteriorización psíquicamente sustancial para enseñar a estas individualidades inteligentes que son los seres humanos. Mediante su enseñanza, el Señor revela el proceso de espiritualización gracias al cual dichas individualidades humanas pueden entrar en una vía que, en esta vida y más allá, les permitirá participar en la dicha inconmensurable que resulta del conocimiento integral de su naturaleza trascendente. Porque si Dios en su creación da a luz a individualidades conscientes, es para permitirles, al final de un proceso evolutivo, participar en su eterna felicidad. Es gracias a la influencia redentora que Dios vierte en su creación que la individualidad consciente del ser humano tiene la oportunidad de acceder y participar en la trascendencia divina. En otras palabras, la manifestación redentora de Dios es el camino que conduce a la inmutabilidad trascendente de Dios. Esta manifestación redentora es la gracia divina que opera en los corazones de los seres humanos y los atrae hacia Él. Algunos seres humanos están completamente habitados por la inspiración divina. La influencia redentora ha impregnado tan integralmente su personalidad humana que constituyen una verdadera encarnación del Dios Redentor. Son a la vez ser humano y Dios, porque en ellos el ser humano y la manifestación redentora de Dios se han unido en una simbiosis sublime. Estos seres humanos, entre los cuales, sin ninguna pretensión de dar una lista exhaustiva, podemos citar Zaratustra, Confucio, Lao Tse, Buda, Sankara, Ramanuja, Guru Nanak, Pitágoras, Moisés, Jesucristo, Mahoma, Baha'u'lláh, Parasurama, Rama, Krishna, Mahavira, Tsongkhapa, Manes, Hermes, Orfeo, David, Salomón, Jaquín, son los faros redentores de la humanidad. Son encarnaciones del mismo y único Dios Redentor, porque en cada ser humano espiritualmente realizado, Dios habla y enseña. ¿Está Dios presente de manera idéntica en cada ser humano inspirado? No, por supuesto. Cuanto más sumisa y receptivo a lo divino es la personalidad, más lo divino está presente. Algunos son integralmente sumisos, integralmente abiertos a la gracia, y por ese hecho, la manifestación del Salvador los impregna totalmente, como el agua empapa una esponja. En otros subsisten aspectos de la personalidad que no están impregnados por lo divino. Por lo tanto, hay una escala completa desde la encarnación total de lo divino en un ser humano hasta la encarnación parcial, transitoria y efímera. No intentemos determinar la proporción de la plenitud de la encarnación divina que ha residido en los grandes maestros fundadores de las religiones. Un intento así solo se basaría en una serie de juicios arbitrarios y se crearía un terreno fértil para polémicas estériles. ¿Quién, sino Dios, podría saber lo que está sucediendo en el misterio de las consciencias? Desde el comienzo de la historia humana, Dios, en su aspecto salvador,
se ha encarnado episódicamente en la humanidad, y hasta la finalización de esta historia, Él continuará encarnándose en ella. Cada vez que la revelación divina se oscurece, se incorpora a una personalidad humana receptora para reavivar la llama del conocimiento. Todas las tradiciones recuerdan piadosamente a los grandes inspirados, a través de los cuales Dios ha revelado la vía que lleva a Él. Lo que ocurre es que una tradición solo conoce al o a los grandes fundadores inspirados de su propia escuela espiritual. Por la intervención de la parcialidad sectaria, el resultado es que muchas tradiciones se niegan a admitir la existencia de las manifestaciones del único Redentor en otras tradiciones. Así, por ejemplo, para el judaísmo, Moisés es el más grande. Para los cristianos, el Cristo es el único. Para el Islam, Mohammed es el último. Lo que es cierto para las grandes religiones, lo es igualmente para las sectas pequeñas, que se aferran agresivamente a una manifestación parcial de lo divino. Es a la vez triste y divertido constatar que el ser humano, por su sectarismo, trata de imponer ficticiamente un límite a la manifestación redentora de Dios. Él cree en la manifestación o en el descenso encarnado del Salvador en un ser humano, en aquel que ha fundado la tradición a la que pertenece, pero se niega a concebir que este mismo Salvador en su eternidad haya podido manifestarse en la humanidad, antes de la fecha histórica que marca el nacimiento de la encarnación divina a la que dedica un culto. Del mismo modo, se niega a considerar que se manifieste en otros seres humanos después de la muerte de esta misma encarnación. O aún más, que pueda manifestarse o encarnarse simultáneamente en varios seres humanos, no estando lo divino sujeto, obviamente, a contingencias espaciales. En resumen, según ellos, Dios es todopoderoso, excepto en este preciso punto, en el cual debe obedecer a los deseos e ilusiones de los teólogos. Como podría esperarse, los sectarios que rechazan la pluralidad de las manifestaciones divinas en la humanidad utilizan varios argumentos para apoyar su opinión, a menudo basados en la exégesis y la manipulación abusiva de las Escrituras. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Es tan difícil entender que esta pluralidad, además afirmada en varias escrituras sagradas, se añade a la gloria de Dios en lugar de limitar arbitraria e injustamente la encarnación de la compasión divina en tal o cual momento histórico. No es necesario clasificar las manifestaciones históricas del Salvador en un orden de cronología ascendente, lo cual significaría que es la última manifestación la que da la enseñanza más alta o más completa. Esta teoría es interesante para los sectarios relacionados con una tradición reciente. La enseñanza del Salvador es siempre la misma en el nivel esotérico. Solo son las formas de presentación religiosas las que varían según las contingencias temporales. Desde el principio de los tiempos, el Señor enseña la misma verdad, y toda nueva revelación es una repetición que disipa las oscuridades acumuladas dentro de la humanidad por la esclerosis de lo que anteriormente se había enseñado de manera luminosa. La enseñanza de cada iluminador de la humanidad comprende dos aspectos. Un aspecto fundamental, esotérico, que es la actualización, la repetición y la revelación de la eterna verdad única y trascendente. Un aspecto contingente, exotérico, que es la expresión de una práctica que conduce a esta verdad, o la práctica condicionada si lo preferís, ya que significa lo mismo, adaptada al contexto cultural, social e histórico de la época en que se instituye.
Este aspecto contingente explica la necesaria multiplicidad de formas de religiones que conducen a la única realidad divina. Se deben evitar 3 errores: el apego sectario a una forma religiosa, la negativa a reconocer el arcaísmo y la falta de adecuación de ciertos aspectos de las viejas formas religiosas, y el deseo de unir todas las formas religiosas en un vasto sincretismo. Estos 3 errores tienen por mismo origen la fijación en las formas religiosas, que son útiles en su contexto, pero circunstanciales en sí misma, y el desconocimiento de la unidad esotérica eterna de toda la religión. Quien comprende esto, comprende que el objetivo no es encerrarse en esta o aquella forma religiosa, o en crear una nueva forma religiosa sincrética, sino en alcanzar el objetivo eterno y único de toda religión. En cuanto a los medios que se utilizarán para alcanzar este objetivo, por supuesto, no los hemos inventado. La multiplicidad de revelaciones está ahí para mostrarnos estos medios. Pero frente a la diversidad de medios de realización espiritual, ¿cuál elegiremos y según qué criterios? Hacer del medio un fin en sí mismo, ese es el error de la esclerosis de las ortodoxias religiosas. Si no tenemos un apego fetichista a este o aquel tipo de proceso de espiritualización, lo que nos importa es alcanzar la meta. Nuestro criterio es, por lo tanto, el de la eficacia. Por eso, adoptaremos una actitud analítica y crítica hacia los medios de espiritualización propuestos por las diferentes tradiciones. Debemos distinguir en ellos lo superior de lo inferior, lo esencial de lo accesorio, lo universal de lo que es producto de una cultura y un tiempo particulares. Y finalmente, tendremos que seleccionar en ellos lo que es directamente utilizable en el contexto de nuestro tiempo, de lo que no lo es. Los maestros inspirados son como el dedo que señala al sol espiritual. Por lo tanto, viendo en ellos a indicadores, no debemos detenernos en las especificidades contextuales de sus enseñanzas, sino ir en la dirección indicada por el mensaje que transmiten. Dios no inspira a los maestros para hacerse adorar en ellos. Él inspira a los maestros para enseñar el camino de la realización espiritual. El respeto a la enseñanza del Redentor, por lo tanto, no consiste en deificar esta o aquella individualidad a través de la cual se ha manifestado históricamente, en la que se ha encarnado. El respeto a su enseñanza consiste en elevarse hacia lo que él señala sin descanso, a través de sus múltiples dedos. Repitámoslo: encarnando de manera plenaria su influencia redentora e inspiradora en la personalidad de los grandes maestros, fundadores de los movimientos espirituales y guías de la humanidad, Dios se nos revela y nos atrae hacia Él. Él busca atraernos hacia sí mismo, tal y como es, en su gloria trascendente e inefable, y no hacia lo que aparece en la manifestación limitada de sus encarnaciones. Es por eso por lo que la deificación y adoración de los maestros, como es practicada constantemente por un grupo de religiones, constituye un callejón sin salida. Se trata de una sustitución. En lugar de seguir lo que es esencial en la enseñanza de los maestros, más allá de ciertas características étnicas con valores pasajeros, adoramos el recuerdo del maestro, instituyendo un culto fetichista hacia él. Este culto es, sencillamente, una forma de alejarse. Es uno de los tortuosos procesos por medio de los cuales el ser humano se resiste a la gracia. De hecho, realizar ciertas ceremonias, rendir homenaje a diversas representaciones religiosas, recitar o cantar textos, no forma parte de una espiritualidad exigente. Es más bien una forma de tener una buena conciencia de sí mismo. En cambio, estudiar y aplicar
los fundamentos esenciales de la enseñanza de cualquier gran maestro espiritual, eso sí es una árida exigencia evitada de manera confortable, en lo que debemos llamar fariseísmo espiritual. Este es uno de los aspectos de la lucha entre las fuerzas de la liberación espiritual y las fuerzas de la ignorancia. La esclerosis de las religiones es uno de los aspectos de esta última. En el transcurso del tiempo y en todo momento, en innumerables personas, Dios nunca se cansa de enseñar a los seres humanos y mostrarles el camino que conduce a Él. De varias maneras, miles de millones de seres humanos están habitados, más o menos parcialmente, por el aspecto redentor de Dios. Toda inspiración, toda iluminación espiritual es manifestación y encarnación de su presencia en una individualidad. Así, el ser humano encarnado y los espíritus desencarnados son constantemente solicitados por el Señor, quien los llama e incita a que vengan a Él. ¿Quién podría expresar adecuadamente los tesoros de amor y solicitud que Él despliega? El que se da cuenta de esto, siente que su corazón se despierta, tocado por la inmensa solicitud y el inefable amor del Señor, que llama a la puerta de su corazón, y comienza a amar la luminosa manifestación redentora que impregna toda la creación. Entonces se establece una relación de amor entre el ser humano y su Señor. Los sentimientos del ser humano se elevan a Dios, y en la ardiente oración que resulta de ello, el ser humano conoce la más intensa de las beatitudes. Los gozos humanos son bien poca cosa comparadas con los tesoros del transporte amoroso que contiene la unión mística del ser humano y el Señor. En esta unión se glorifica la creación. Gracias al amor que el ser humano experimenta hacia el Señor, éste deja de ser una densidad opaca que mantiene la consciencia individual en la ignorancia espiritual. Iluminado por el amor místico, el ser humano se convierte en un receptáculo en el cual puede derramarse los esplendores divinos. Se produce una transfiguración interior del ser humano. Recordemos algunos datos esenciales. El ser humano es parte de Dios. Su cuerpo y su mente son una parcela de la divina sustancia universal. Su consciencia es una parcela de la divina consciencia universal. A través del cuerpo y la mente, él participa en la manifestación cósmica de Dios. A través de la consciencia, participa en la esencia trascendente de lo divino no manifestado. Al conocer mi esencia trascendente, que es la consciencia pura del ser, acaece la realización espiritual de la esencia. Pero esta realización espiritual de la esencia deja la sustancia no realizada espiritualmente. El ser humano, como sustancia, es decir, como parcela psíquica de la manifestación cósmica, se realiza espiritualmente a través del establecimiento de una relación mística con la manifestación redentora de Dios. Al desidentificarme del ser humano, lo abandono. Este abandono es necesario para conocer mi esencia. ¿Pero soy esencia únicamente? No, soy esencia no manifestada y sustancia manifestada. Al nivel de mi consciencia, la realización espiritual me lleva al conocimiento y la dicha trascendente de lo divino no manifestado, mientras que a nivel de mi personalidad es la relación de amor que establezco con la manifestación redentora de Dios lo que logra mi transfiguración espiritual. No confundáis el desarrollo del ser humano con su transfiguración. El desarrollo del ser humano ocurre por el cumplimiento de las virtualidades que la sustancia universal ha depositado en él.
por la concreción de predisposiciones y aspiraciones que le son psicológicamente propias. La transfiguración mística del ser humano, que en la medida de lo posible debe realizarse en el contexto de las actividades que contribuyen al desarrollo de la personalidad, es el resultado de la apertura del corazón a lo divino. Cuanto más abierto está el corazón a lo divino, mayor es el amor y la aspiración que tenemos internamente hacia él. Lo divino vierte en nosotros la plenitud de su gracia y es su influencia la que transfigura al ser humano. La transfiguración es una transformación interior en la cual el ser humano se convierte en un espejo de las cualidades del Redentor.